Bienvenidos a nuestros 5 minutos con un riesgos. Hoy vamos a estar hablando de la gestión integral de gestión de riesgos, que no es exclusivamente dirigido a entidades del sector financiero, organizaciones solidarias, porque todos los días en nuestra vida cotidiana, en nuestras pequeñas, grandes, medianas empresas, estamos expuestos a la materialización de eventos de riesgo, que nos va a permitir hacer una gestión integral, transformar amenazas en oportunidades, saber qué vulnerabilidades tenemos nosotros, poder encontrar herramientas claves que nos permitan cubrir los riesgos en todos los sectores, sea cual sea la actividad que nosotros estemos desarrollando, y tener un enfoque práctico que permita precisamente esa toma de decisiones, esa toma de acción. Entonces, ¿qué es la gestión integral de riesgos? Es un proceso que nos permite identificar oportunidades de mejora. A veces nosotros estamos ocupados en el día a día, en el afán, en el quehacer diario, y dejamos de lado todas esas amenazas, por muy grandes que sean, y de repente pues estas amenazas pueden llegar a colapsar o inclusive a interrumpir o a finalizar la posibilidad de continuar operando en nuestras organizaciones. Por eso es tan importante tener la conciencia de contar con un sistema que nos permita precisamente saber a qué estamos expuestos y una vez lo sabemos, lograr hacer una adecuada gestión para evitar precisamente esos efectos adversos que tiene la materialización de eventos de riesgo. Nos permite también analizar el impacto que va a tener, qué tan grave es una situación que pueda estar latente, ¿cierto? Una vulnerabilidad que pueda estar latente en nuestra operación. Nosotros gestionamos con las manos puestas en los ojos, a ojos cerrados, ¿cierto? Difícilmente vamos a lograr entender qué vulnerabilidades y qué situaciones adversas pueden llegar a presentarse y en la medida que se llegasen a presentar, pues no vamos a estar preparados generando unos impactos que pueden llegar a ser incluso catastróficos o muy costosos para la operación. Nos permite también tener una evidencia de la necesidad de crear estrategias de prevención. No se trata de esperar a que las situaciones sucedan para mirar qué hacemos. A veces no hay tiempo, a veces no estamos preparados, la mayoría de las ocasiones no estamos preparados. En consideración a tomar una posición preventiva que nos permita identificar cuáles son las vulnerabilidades, tomar ciertas medidas correctivas y adicionalmente preparar nuestra operación, nuestro equipo de trabajo, nuestro entorno de manera que en la medida que se materialice un riesgo, podamos sobrellevarlo de la mejor manera con los menores costos. Los costos no siempre son financieros. Los costos pueden ser daño en la reputación en nuestro nombre, puede ser interrupción del servicio, puede ser que no tengamos la capacidad operativa, ya sea por no contar con el equipo humano necesario, como lo que sucedió en nuestra pandemia, que ya pues todos fuimos expuestos a una situación de estrés bastante fuerte. ¿Cierto? Puede ser no contar con recursos líquidos, en fin, generar riesgos es definitivamente una amplitud de posibilidades que debemos nosotros precisamente identificar. Y para ello, pues es importante conocer frente a esas vulnerabilidades posibles cómo nosotros vamos a actuar, cómo nos vamos nosotros a preparar para hacer una adecuada mitigación. Y por supuesto, una vez tenemos esa mitigación, hacer un monitoreo continuo. ¿Por qué? Porque los riesgos no son estáticos. Los riesgos permanentemente están cambiando, así como nuestro entorno está cambiando. El mensaje de fondo quiere decir es no por haber hecho una adecuada gestión de riesgos, una identificación de riesgos hace 2, 3, 4 años, ya estamos exentos de riesgos, porque nuestro entorno cambia, la dinámica cambia, la situación de la empresa cambia, los procesos, los productos, el mercado objetivo cambia y eso hace que nuestros riesgos también estén actualizándose y por lo tanto pues debemos precisamente actuar en concordancia de esas novedades, de esos nuevos riesgos que se están presentando. Como les decía, no es solamente para bancos o cooperativas, si bien este tipo de instituciones tienen unas regulaciones, unas prácticas que ya se han madurado en el tiempo, no quiere decir que solamente los bancos y las cooperativas estén expuestas al riesgo. Vemos que en este momento actividades de comercialización de bienes o servicios productivas, la misma agricultura tiene un riesgo del cambio climático, de las temporadas de lluvias que se extiendan o que se acorten, ¿cierto? Si nosotros tenemos, así sea, una miscelánea, es muy posible que también nosotros estemos expuestos a ese riesgo que se puede dar sencillamente por la ubicación geográfica que tenemos, las personas eventualmente tenemos una universidad al frente, la cerraron, un colegio al frente, lo cerraron y pues ya no tenemos el público objetivo que solíamos tener y nuestro volumen de ventas baja, ¿cierto? Hoy día las personas se están cuidando muchísimo más en salud, es decir, que a pesar de que hay mucho consumo de pan, por ejemplo, en nuestra cultura latina,
cada vez es menos la cantidad de personas que están consumiendo pan y para dentro de unos años seguramente los hábitos alimenticios de alguna manera habrán migrado y habrá una porción de la población que esté consumiendo menos ese tipo de alimentos. Entonces vamos a tener una baja en ventas. ¿Qué tanto nosotros estamos acoplándonos a ese cambio en gustos de las personas, a ese cambio en los hábitos alimenticios, sea cual sea la actividad, como les digo, que desarrollemos nosotros, más aún, por supuesto, para bancos y cooperativas? En resumen, esto nos afecta a todos los sectores y qué tanto en mi empresa estoy siendo consciente de los riesgos a los que me estoy enfrentando. Y no se trata solamente de sentarme a pensar 5 minutos cuáles son los riesgos y ya tenemos, digamos que, una identificación adecuada. Esto requiere unas metodologías, requiere un orden, requiere un registro, requiere una actualización y para ello pues nosotros tenemos esas herramientas que vamos a estar compartiendo directamente con ustedes. Aquí tenemos, por ejemplo, yo trabajo desde mi casa, tengo mis mascotas y si no tengo la precaución de que ellas van a estar transitando en las áreas de trabajo, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que genere un accidente que se riegue algún tipo de líquido, afecte los equipos de cómputo, afecte documentación importante o precisamente el gatito que ustedes ven aquí parado sobre ese teclado que empieza a digitar, se envía un correo que no era un correo adecuado o que se cambie un documento importante, una factura, una orden de giro, qué sé yo. Muchísimas cosas, Sandra, es que eso nunca me va a pasar a mí. Los riesgos, el primero y principal de todos los riesgos está cuando nosotros creemos que los riesgos le pasan a todo el mundo, a todas las personas, menos a nosotros. Ese es el riesgo más grande que tenemos nosotros. Entonces es muy importante estar muy atentos, monitorear qué puede afectar nuestra operación, qué puede afectar el normal desarrollo de nuestras actividades y de esta manera pues tomar las medidas preventivas y los controles necesarios, ya sea desde la perspectiva de negocio, por ejemplo, proveedores que quedaron de enviarnos cierta mercancía, ciertos insumos, ciertos análisis e informes, etcétera, y que nos los entregaron, productos que se generan de manera defectuosa, desde la perspectiva financiera, la falta de liquidez. Si yo soy una entidad que está otorgando crédito, un crédito mal otorgado, si yo soy receptor de crédito, recibir un crédito en unas condiciones que inicialmente no comprendí y que luego pues generan unos efectos onerosos para mí que no tenía previstos. En tecnología, que tanto estoy cubierto para hackeos, para pérdida de datos, para protección de datos, que es algo tan sensible hoy día, así mi unidad de negocio sea muy pequeña, más aún para nuestras organizaciones financieras y nuestras organizaciones solidarias. En cuanto a los tipos de riesgo, yo creo que todos hemos escuchado acerca de que el riesgo operacional y que el riesgo de liquidez, y eso lo vemos por allá como tan lejano, como tan distante, porque no entendemos qué es eso. Y lo vamos a colocar en lenguaje bastante básico, bastante fácil de comprender, porque realmente los riesgos son fáciles de comprender, tienen mucho de sentido común, y eso lamentablemente, amigos, lo hemos venido perdiendo. El riesgo operacional, ¿qué es? Básicamente que alguna situación adversa que yo pueda haber previsto, ¿cierto? Sencillamente por descuido, por estar ocupada, por estar falta de foco, pues no lo tuve en cuenta, ¿cierto? Entonces tiene que ver con fallas en los recursos humanos, en las personas que están haciendo las operaciones que no están capacitadas o que no cumplen los procesos, que son negligentes, que tengo insuficiente planta de personal, que no hay segregación de funciones y eso me va a llevar a un riesgo operacional. También fallas en la tecnología, también falla en la definición de los procesos. A veces no hay claridad en los procesos cambian, no son actualizados y la persona hace lo que mejor puede con lo que tiene cuando es ética. Pero si adicionalmente le sumamos un tema de falta de ética en el personal, y no tenemos unos procesos bien definidos, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto porque adicionalmente eso se convierte en fraudes. Entonces, fíjense ustedes el riesgo operacional, cómo es de importante y atañe a todo el tipo de operaciones, a todo tipo de sectores, sea lo que sea que yo haga, ¿cierto? En cualquier tipo de industria, yo debo tener una documentación de procesos. Yo debo saber cómo hago la gestión comercial, cómo hago la oferta, el cierre, la venta de mis bienes o servicios, cómo le hago monitoreo, mantenimiento, cómo administro una cartera de crédito, cómo administro un portafolio de tesorería, cómo administro el suministro de bienes y servicios que mi portafolio ofrece. Entonces es muy importante tener en cuenta que el riesgo operacional es trazable a todo tipo de organizaciones. Es importante considerar
que siempre vamos a estar expuestos a este riesgo y por lo tanto es importante también considerar qué vamos a hacer para hacerle frente. Asimismo, riesgo de liquidez, que ya hace parte de los riesgos financieros, que tienen que ver con nuestra estructura de balance, que tiene que ver con nuestros recursos. Y aquí la pregunta puede ser tan sencilla como vendí mucho, pero no tengo caja para pagar. ¿Por qué? Porque vendí a plazo. Tengo mucha cartera, pero no tengo el flujo de caja. ¿Por qué? Porque mi cartera está en mora y no estoy recaudando lo que debía recaudar, lo que yo esperaba contractualmente recaudar. De allí se genera ese riesgo de liquidez. ¿Cómo hago entonces para identificar cuándo estoy expuesta a ese riesgo de liquidez y cómo hacer para mitigarlo? Y empiezan estos riesgos a interrelacionarse, que es un tema muy interesante. A veces por falta de procesos, la gente no sabe cómo actuar, los procesos están desactualizados y sencillamente permitimos que otros factores como la liquidez llegue a un umbral crítico en donde ya es muchísimo más difícil tomar una decisión que permita encauzar y normalizar la operación adecuadamente en un tiempo prudencial. Entre más permitamos que esos riesgos empiecen a tomar fuerzas, empiecen a tomar raíces en la operación, va a ser más difícil salir de ellos. Es como cuando una persona está enfermita, si una persona está enferma y no se tiene primero a un tema, digamos, de concientización preventivo de su cuidado de la salud. Y si adicionalmente hay una enfermedad que no se trata, una enfermedad que no se lleva a un tratamiento médico adecuado, pues esa enfermedad va a terminar generando consecuencias mucho más graves y va a ser más difícil su tratamiento en la medida que esté más avanzado. Exactamente pasa con la gestión de riesgos, es como ese resfriado que empieza sencillo, luego se convierte en una bronquitis y luego en una neumonía, luego se va complicando en la medida que no le demos el tratamiento correcto con un agravante. Y es que casi siempre sucede que cuando a la operación le da gripa, se tardan las decisiones un poco y cuando ya se le da el tratamiento de la gripa, pues resulta que la operación ya va en bronquitis y el tratamiento de la gripa pues va a ser un paliativo, pero no suficiente para los síntomas que ella tiene. Y cuando ya nos damos cuenta que la operación está con bronquitis, pues sencillamente nos tardamos en tomar las decisiones, los correctivos necesarios, los controles necesarios y ya la operación está en neumonía. Entonces le damos el tratamiento de la bronquitis cuando ya es mucho más grave el estado actual de la operación. Entonces, postergar las decisiones también es un riesgo bastante grande, que tiene unos costos inmensos en reprocesos, en riesgo reputacional, en materialización de pérdidas, ¿cierto? Entonces, importantísimo también tener la conciencia de que los riesgos no son para mirar qué hago cuando las cosas suceden, son para mirar qué hago para evitar que las cosas sucedan. Y precisamente ese es el valor agregado. Podemos tener la operación y la iniciativa y el negocio más próspero, el negocio más exitoso, bien fundamentado, pero si no tenemos una adecuada gestión de riesgos, sencillamente no vamos a poder lograr ningún resultado. También tenemos el riesgo reputacional que tiene que ver con el daño del nombre que harto tiempo y harto trabajo nos ha costado construir, fortalecer, sembrar, cultivar, para que una mala decisión obviamente genere esa ruptura de esa confianza de manera drástica y de manera inmediata. Construir nombre, construir confianza es un proceso que es demorado, es un proceso que lleva tiempo, que se incuba, que se hace con el día a día, pero perder esa confianza es como una relación de pareja, perder la confianza se hace inmediatamente, ¿cierto? En cambio, construir esa confianza es un proceso que requiere bastante tiempo, bastante maduración. Y también tenemos el riesgo legal, que a veces nosotros pensamos, no, pero es que si yo no soy abogado, yo no tengo con firmas de abogados, nada, yo no tengo ningún proceso que tenga que ver con abogados, yo no tengo riesgo legal, pero todo el tiempo, así sea que usted esté adquiriendo una plataforma tecnológica, ¿cierto? Usted está allí firmando tácitamente un contrato, implícitamente usted está accediendo y aceptando las condiciones que le da su proveedor, así sea una plataforma digital, como les digo, cuanto más un arrendamiento, cuanto más el suministro de servicios, de bienes, de insumos que usted requiera para realizar su operación. Entonces es muy importante que en este riesgo legal no solamente chequemos que existe un documento legal que permite colocar las condiciones de ambas partes, sino que no existan vacíos. Y adicionalmente que cada una de las partes entienda textualmente, adherido a lo que dice el contrato, que a qué se está comprometiendo cada una y en qué condiciones hay ese cumplimiento de contrato para evitar precisamente que por faltas de comprensión, porque no se dejaron todas las cláusulas
abiertas o explícitas más bien, pues obviamente haya algún tipo de incumplimiento o algún tipo de falta de entendimiento, que es muy frecuentemente lo que lleva a la materialización del riesgo legal y que por supuesto genera multas, sanciones y pues un montón de temas también legales que pues son bastante costosos en reprocesos, en tiempo, en desvío, digamos, del foco de nuestros intereses. Y fíjense ustedes que cuando les decía que atañe a todas las industrias hoy día que está tan de moda el marketing digital, no está excepto. Ustedes han escuchado seguramente en el día a día que a un influencer muy reconocido le hackearon la cuenta, le tumbaron la cuenta y entonces perdió todos sus seguidores, que un determinado producto salió en el mercado con alguna promoción, digamos que con unos precios misteriosamente muy baratos, la gente incauta fue y compró y resulta que le habían suplantado la página, le habían suplantado el nombre. Entonces, es muy dado a que hoy día, en este mundo digital, haya una proliferación precisamente de ese riesgo que tiene que ver con el uso y suplantación del nombre, que tiene que ver con eh, tomarse, capturar, secuestrar las bases de datos de estas empresas, que obviamente el activo más importante que tenemos nosotros es nuestra información, nuestras bases de clientes, proveedores y demás. Y pues por supuesto nosotros tenemos una obligación y una responsabilidad en proteger esa identidad, proteger esa información que es sensible. Y por supuesto en el momento en que se ve vulnerada, nosotros entramos a responder por esa información de terceras personas. Entonces es muy importante también que a pesar de que nuestro negocio sea pequeño, a pesar de que no esté en la industria financiera, que no sea una cooperativa, importante entender que tenemos una responsabilidad gigantesca y que de eso depende también el éxito y continuidad de nuestro negocio, no solamente desde la perspectiva de responsabilidad, sino también si nos secuestran a nosotros nuestras cuentas, nos suplantan, toman nuestro nombre, toman nuestros clientes, pues obviamente nosotros quedamos sin insumos para poder continuar con nuestra operación. Entonces tiene que ver sobre todo con suplantaciones, con filtraciones de datos de clientes y con algunas crisis que puede llegar a generar inclusive estos comentarios en redes sociales de nuestra marca, ya sea de una persona natural, ya sea de nuestra marca, de una institución financiera, una institución de la economía solidaria, pues que también esos comentarios adversos van a hacer que las personas no quieran trabajar con nosotros. Sandra, pero eso suena muy complejo, eso suena que toca hacer muchas cosas, realmente no. Lo primero que hay que hacer es dar el primer paso y tomar conciencia de que es importante y necesario hacerle frente a la gestión de riesgos. El que no sabe es como el que no ve y está expuesto a que cualquier situación le pueda suceder y obviamente tendrá que asumir las consecuencias de no haber sido precavido. No sé si ustedes conocen el cuento de los tres cerditos, que no nos pasa lo del cerdito necio, que pudiendo haber construido una casa muy sólida, con unas bases muy sólidas, no lo hizo y cuando vino el lobo, pues sencillamente encontró una presa fácil allí para poder pegarle por lo menos un buen susto, que no nos pase a nosotros, no esperemos a que las situaciones ocurran. ¿Qué necesitamos saber? Estadística básica inicialmente. Si ustedes no lo conocen, no se preocupen, nosotros podemos acompañarlos en ese proceso. Realmente es un proceso que es muy sencillo y que nos podemos disfrutar siempre que tengamos la conciencia y la disposición, que tiene mucho que ver también con la curiosidad y es querer aprender. Nuestro mundo está cambiando a unas velocidades impresionantes. Y si nosotros no nos montamos en el bus, pues el bus nos va a dejar, así de sencillo. El mundo va a continuar y nosotros vamos a quedar relegados. Entonces, queremos aprender, debemos aprender constantemente y desarrollar el sentido menos común de todos, que precisamente es el sentido común. Debemos tener unos procesos que nos permitan saber paso a paso quién tiene que hacer cada actividad dentro de nuestros procesos de actividades diarias y adicionalmente cómo van interrelacionadas unas actividades y unos procesos con otros. Debemos tener mapeadas las operaciones que son claves, tenemos que tener documentados los procesos de manera que no haya lugar a cometer errores. Sandra, es que usted acaba de decir que los procesos vienen cambiando tan rápida y dramáticamente que a qué horas o me pongo a documentar procesos o me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Es necesario hacer las dos cosas. Si usted tiene un carro de carrera y usted quiere llegar a la meta y quiere llegar de primero, usted no se puede dedicar únicamente a conducir porque se le va a acabar el combustible, va a deteriorar sus neumáticos y usted sencillamente no va a cumplir el objetivo. Usted tiene que entrar a pits, usted tiene que recargar, usted tiene que validar el estado de su vehículo para lograr cumplir la meta. Y es exactamente esto. Estos son nuestros pits. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cubrir la operación? Y por supuesto debemos conocer este negocio, debemos conocer nuestra operación a fondo.
y aplicar lo que hemos aprendido. Hay gente que se dedica a documentar, a tener manuales, a hacer muchas cosas, a aprender, van a las universidades, toman los cursos, hacen diplomados, hacen carreras, hacen un montón de cosas y va uno a ver y no se está aplicando nada. Hay una ruptura completamente en lo que se tiene documentado y lo que se está haciendo. Y aquí se trata de transformar nuestra operación enfocada y con conciencia en la administración de riesgos, pero es aprender, documentar y hacer. Aprender, documentar y hacer. Y en la medida que vamos actuando, que vamos dejando plasmado nuestro conocimiento en las acciones de la cotidianidad, también vamos fortaleciendo y generando cultura. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos es de todos, es de absolutamente todos. Imagínense ustedes que quiero que nos pongamos en la camiseta que ustedes llegan a su casa y encuentran un vidrio roto, que ustedes viven en una primera planta, una casa preciosa, ¿cierto? Y ustedes encuentran el vidrio roto, ustedes van a dejar el vidrio roto por una semana, por 3 días, 5 días, un mes, un año, ¿no? ¿Cierto? Apenas ustedes detectan que hay un vidrio roto, lo primero que ustedes hacen es acudir a reemplazar ese vidrio. Pero ¿qué pasa en nuestras operaciones, en nuestras empresas, en nuestros procesos? Vemos que un proceso no está funcionando de manera correcta, de manera adecuada, y lo dejamos que perpetúe ahí, como que eso no tiene que ver con nosotros. No, si nosotros somos colaboradores y vamos más siendo dueños de una unidad de negocio, de un tipo de emprendimiento, o si somos partícipes de un proceso en una organización financiera, una organización solidaria, si el proceso aún no sea mío, si yo participo en él o veo que está ocurriendo algo, tengo que levantar la mano, es mi casa. Yo no dejaría el vidrio roto para esperar que un ladrón entre en el domicilio a llevarse a llevarse las cosas, a pegarme un buen susto. Igualmente pasa con nuestras organizaciones, que tanto nosotros estamos identificando que allí hay una vulnerabilidad, que hay una amenaza que puede tener una consecuencia y que ese proceso es mi casa, que ese proceso es mío, que todo lo que ocurre allá me atañe a mí. Ahí es donde empezamos también a generar cultura de gestión de riesgos. Todo tiene que ver con nosotros, no nos hagamos indiferentes a lo que está ocurriendo. Y fácil, cinco pasos para implementar nuestra gestión integral de riesgos. Identificar el riesgo. Yo tengo que saber a qué estoy expuesto, medirlo, qué tan grave, qué tan eh, digamos que trivial puede llegar a ser una situación de necesito cuantificar, generar indicadores cuantitativos o cualitativos. Una vez ya tengo la criticidad y sé que me puede ocurrir, debo entrar a definir a qué definitivamente le debo dar prioridades para controlar. Si yo veo el vidrio roto, no voy a esperar, no esperémonos un año porque es que en este momento necesito cambiar el mueble de la sala. Prefiero cambiar el mueble de la sala y no reemplazar el vidrio, que es más urgente. Exactamente es ese tipo de decisiones y análisis que son triviales realmente, pero que a veces nosotros no nos detenemos a pensar porque no hemos desarrollado el sentido común y no hemos desarrollado el sentido de pertenencia, que es lo que da lugar a una cultura de gestión de riesgos. Y luego, cuando nosotros implementamos controles, no podemos asumir que los riesgos quedaron listos. Ya hice mi tarea, no tengo nada más que hacer porque debemos hacer monitoreo. Como les decía, es importante tener en cuenta que los riesgos van cambiando, van mutando y debemos hacer ese monitoreo para garantizar que lo que yo hice sea lugar a lo que necesariamente mi proceso requiere hoy día. Y por supuesto, colocar las acciones de mejora. En un e-commerce, Sandra, yo no estoy expuesta a ese tipo, a ningún tipo de riesgo porque pues a mí me administran esa plataforma, yo sencillamente hago unos registros en una plataforma que no es mía, entonces yo no tengo ningún riesgo falso, porque a mí me pueden afectar mi reputación con comentarios negativos de lo que yo estoy comercializando. Como les decía hace un momento, me pueden suplantar, me pueden secuestrar mi cuenta, ¿cierto? Y si yo no tengo una autenticación robusta, unos correctivos que impidan que alguien entre a hackear mis cuentas, pues voy a poder estar expuesta a que se roben mis datos, a que se roben mi información y sencillamente a que se roben mi negocio. Entonces, inclusive en un e-commerce vamos a tener también la necesidad de hacer esta gestión de manera consciente. ¿Qué nos va a permitir tener una gestión de riesgos? Una reducción de incidentes que me generan reprocesos, que me generan que yo me ocupe de algo que es diferente a mi operación en un 40% aproximadamente en promedio. Adicionalmente, cuando yo me ahorro procesos, reprocesos, cuando yo me dedico a lo que me tengo que dedicar, estoy reduciendo costos y los costos los voy a poder reducir en un 25%. Voy a poder comprar materia prima, tener proveedores más menos costosos. Voy a evitarme giros y transacciones que debí, digamos, identificar que serían costos adicionales en caso de que yo cometa errores, pagar primas y seguros que por negligencia, descuido, lo que sea, pude haberme ahorrado teniendo en cuenta que estaba
riesgo bajo mi control y no, no lo, no lo administre de manera oportuna. Y pues obviamente eso me va a generar, en resumidas cuentas, más confianza. Y no solamente más confianza al público, más confianza en mis equipos de trabajo y más confianza en mí como líder de esa operación, de que la operación va por buen camino y que voy a lograr cumplir los objetivos de cara pues a mis accionistas, stakeholders o asociados o quien quiera que sea que esté detrás y que haya colocado esa confianza en mí como administrador. Sencillo, en resumen, hay que comenzar. Usted ya comenzó, perfecto, hay que continuar. Este es un proceso que nunca termina. Como les decía, los riesgos van mutando, se van transformando, van cambiando, porque nuestro entorno va cambiando. Entonces, todos los días son un comienzo. No necesitas saberlo todo. Lo importante es tener la conciencia de que hay que empezar y es un proceso que hay que hacerse todos los días, que requiere la participación activa de todos los colaboradores, de todo el equipo y pues obviamente vamos a tener unos resultados visibles a corto plazo. Si quieres profundizar más, síguenos en nuestra comunidad de riesgos, aquí está nuestro Instagram, aquí está mi Instagram, está nuestra página web. No duden en contactarse con nosotros si quieren más profundidad, nosotros podemos acompañarlos en capacitaciones, conferencias, generación de cultura organizacional en sus equipos de trabajo y por supuesto en la implementación de herramientas y metodologías para fortalecer ya sea normativas o ya sea hechas a la medida, siempre a la medida para ustedes. Chao, chao.